Bien, nos ponemos en manos de Dios, invocando a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esta oración que es de San Agustín, tomada del libro de los Soliloquios. Dios, por quien la muerte será absorbida con la victoria. Dios que nos conviertes. Dios que nos desnudas de lo que no es y vistes de lo que es. Dios que nos haces dignos de ser oídos. Dios que nos defiendes. Dios que nos guías a toda verdad. Dios que nos muestras todo bien, dándonos la cordura y librándonos de la estulticia ajena. Dios que nos vuelves al camino. Dios que nos traes a la puerta. Dios que haces que sea abierta a los que llaman. Dios que nos das el pan de la vida. Dios que nos das la sed de la bebida que nos sacia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Agustín ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un cordial saludo para todos en esta noche, en este momento en que estamos tomando este curso. Estamos ya en el sexto módulo que nos habla sobre San Agustín y la Eucaristía. Este tema es importante porque para San Agustín la Eucaristía es no solamente un tema sacramental, sino también eclesiológico. De ahí que, por eso, como fundamento de esta sesión, nosotros escuchamos la primera carta a los Corintios en el capítulo 12, versículos 12 al 31. Como el cuerpo, que siendo uno, tiene muchos miembros, y los miembros, siendo muchos, forman un solo cuerpo, así también Cristo. Todos nosotros, judíos o griegos, esclavos o libres, nos hemos bautizado en un solo espíritu para formar un solo cuerpo, y hemos bebido un solo espíritu. El cuerpo no está compuesto de un miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no pertenezco al cuerpo, no por ello dejaría de pertenecer al cuerpo. Si el oído dijera, como no soy ojo, no pertenezco al cuerpo, no por ello dejaría de pertenecer al cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo oiría? Si todo fuera oído, ¿cómo olería? Dios ha dispuesto los miembros en el cuerpo, cada uno como ha querido. Si todo fuera un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Ahora bien, los miembros son muchos, el cuerpo es uno. No puede el ojo decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no los necesito. Más aún, los miembros del cuerpo que se consideran más débiles son indispensables, y a los que consideramos menos nobles los rodeamos de más honor. Las partes menos presentables las tratamos con más decencia, ya que las otras no la necesitan. Dios organizó el cuerpo, dando más honor al que menos valía, de modo que no hubiera división en el cuerpo, y todos los miembros se interesaran por igual, unos por otros. Si un miembro sufre, sufren con él todos los miembros. Si un miembro es honrado, se alegran con él todos los miembros. Ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno en particular, miembros de ese cuerpo. Dios ha querido que en la iglesia haya en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros. Luego vienen los que han recibido el don de hacer milagros, después el don de sanaciones, el don de socorrer a los necesitados, el de gobierno, el don de las lenguas diversas. ¿Son todos apóstoles?
¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Todos hacen milagros? ¿Tienen todos el don de sanar? ¿Hablan todos lenguas desconocidas? ¿Son todos intérpretes? Ustedes, por su parte, aspiren a los dones más valiosos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto lo he traído para nuestro curso porque, pues, para Agustín, la Eucaristía y el comulgar a Cristo no solamente hace al cuerpo de Cristo parte de mi vida, sino en realidad dispone mi vida ser parte del cuerpo de Cristo. La comunión para Agustín es un vínculo que se tiene con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, en la cual Dios, Jesucristo, es la cabeza y nosotros sus miembros, según el don que hayamos recibido, según según la voluntad de Dios. En la iglesia de Corintio se sobrevaloraban las experiencias carismáticas de algunos de sus miembros, se valoraban mucho más algunos dones y carismas como el del don de lenguas, el de la interpretación, el de la profecía. Sin embargo, pues San Pablo sale al paso para indicarles que pues no hay don mayor o menor, sino que son distintos, pero todos deben estar en comunión con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. De esta manera, en sentido amplio, podemos entender por carisma cualquier clase de don, de gracia concedido por Dios a los fieles. Sin embargo, en un sentido más restringido, podemos entender ciertos dones especiales concedidos por el Espíritu de Dios a determinadas personas o grupo, pero para el provecho de todos, para el provecho de los demás. Los dones no son reservados para cada uno, sino que Dios los ofrece para que se pongan al servicio de la comunidad, algo que a veces no pasaba en la iglesia de Corinto. La comunidad de Corinto fue agraciada por estos dones, pero al mismo tiempo estaba corriendo un peligro. El peligro que corría la iglesia de Corinto era vivir los carismas desde el individualismo. Esto llevaba a la consecuencia de generar la división en el seno de la comunidad, pues como creían que a algunos Dios les había reservado algunos dones, pues excluían a los que no los tenían. Y Dios da dones para ponerlos al servicio de la comunidad y para la unidad del cuerpo de Cristo. A pesar de los diferentes dones, todos entran en comunión con el único cuerpo de Cristo. Los criterios para verificar correctamente estas experiencias carismáticas nos lo ofrece San Pablo. Primero, que todo don, todo carisma en la iglesia ha de reconocer a Jesucristo como Señor. Y segundo, que todos los carismas han de ser útiles para toda la comunidad. Estos dos criterios llevarán a San Pablo a orientar un poco el tema de los carismas para que las comunidades no empiecen a agrietarse por la soberbia o el deseo de la vanagloria o la necesidad del individualismo y de imperar el criterio de cada uno, sino entender que Dios nos los ha dado para que todos podamos reconocer a Cristo como Señor y los pongamos al servicio de toda la comunidad cristiana. Los poseedores de los carismas en la iglesia de Corintio crearon problemas al juzgarse un tanto desligados de la iglesia y de la autoridad. Así, entonces, de esa iglesia institución, se creyeron que estaban libres de toda norma, por encima de la autoridad, de la ley, y creían entonces que podían vivir como ellos sentían que podían vivirlos. No obstante, eso no hace que los carismas sean malos. Todo carisma es bueno, como nos lo recuerda el apóstol San Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, sino que a veces los seres humanos los usamos con otro propósito, no para manifestar la gloria que Dios nos tiene reservada y para el bien de la comunidad, sino con otros intereses. San Pablo afirma que es muy conveniente que existan diversos carismas, ese pluralismo carismático,
Y por eso, para explicar esa conveniencia del pluralismo carismático, nos presenta el ejemplo del cuerpo de Cristo. Esta alegoría, esta parte de la carta a los Corintios que hemos podido escuchar el día de hoy. Esta figura del cuerpo es muy utilizada en el mundo grecorromano para referirse a los deberes de las comunidades, de las distintas comunidades, y los deberes que tiene cada uno de sus miembros, en función del bien común. Pablo, en este pasaje, identifica a la comunidad cristiana con Cristo mismo. Por ello, quiere presentar a la iglesia como el cuerpo total de Jesús, de Cristo. Y esto es muy importante porque Agustín va a hacer una nota de su espiritualidad desde esta perspectiva paulina. La iglesia es el Cristo total. Y en ese Cristo total se vinculan la cabeza y sus miembros. Para ser miembro del cuerpo de Cristo hay que comulgar con Cristo, mantener esa relación vivificante en la cual yo pongo al servicio de la comunidad lo que Dios por gracia, los dones y carismas me ha otorgado para el enriquecimiento y el crecimiento del cuerpo de Cristo. Este cuerpo, del que se afirma una pluralidad diversificada de miembros, tiene cada uno un carisma particular en cada uno de sus miembros. Y esto pues nos invita a comprender que no es suficiente que los miembros sean varios, pues también son variados y distintos. No solamente hay que ver que hay varios miembros que se parecen unos a otros, sino que también entre ellos son distintos. Por eso se necesita entre sí, se necesitan los miembros entre sí y que se preocupen los unos por los otros. De ahí que todo don no está simplemente para enriquecer el cuerpo de Cristo, sino para el bien de todos, como lo acabamos de escuchar, donde pues si uno sufre, todos sufren con él. En el cuerpo de Cristo, la unidad es fundamental y el pluralismo carismático debe ser un aspecto complementario porque está al servicio de la unidad. Los carismas enriquecen el cuerpo de Cristo y ayudan a que todos los miembros del cuerpo encuentren la oportunidad de vivir en el cuerpo del Señor, en el cuerpo de Cristo. Esta unidad fundamental es la que también asegura el Espíritu Santo, pero es el mismo Espíritu el que está al origen de los carismas. Por eso, ni la unidad la impone uno, sino que es fruto del Espíritu Santo cuando convoca a todos y les da a cada uno un carisma distintivo, pero con el objetivo de mantener la unidad. Por eso, el Espíritu Santo es el garante de todo proceso disgregador, de donde Agustín pues empieza a comprender que esta es una verdadera espiritualidad porque es obra del Espíritu en el cuerpo de Cristo. Pero atención, Agustín también afirma que no debe ser una estéril uniformidad, porque cuando hablamos de unidad no hablamos de uniformidad, sino que la unidad nos recuerda que diversos dones, diversos miembros forman un solo cuerpo. La uniformidad nos indicaría que todos los miembros son iguales y que están uniformados, que tienen unas mismas características, pero no es así en la iglesia. Cada miembro tiene un don, un carisma particular o personal que se pone al servicio de la comunidad porque es don del Espíritu para la construcción del cuerpo de Cristo y la unidad de la iglesia. Por eso, no es una estéril uniformidad ni tampoco una inoperante dispersión donde cada uno hace lo que puede, sino que se necesita es una actitud solidaria, participativa y corresponsable de sentirnos miembros del único cuerpo de Cristo. No todos los carismas son iguales, por supuesto. En la misma iglesia de Corintio ya existe una jerarquía, como lo vimos en el texto que acabamos de escuchar. Y unos están pues al servicio de los otros y ayudan para que se puedan entender verdaderamente, como es el caso de la enseñanza y la interpretación
muchos otros dones que Dios pone al servicio de la iglesia por medio de su Espíritu. De esta manera, la realidad carismática abarca la vida entera de la comunidad. Y es significativo que entre los carismas de primera fila, de los que tienen pues un poco más de relevancia en la iglesia de Corinto, estén los responsables de la iglesia, lo que llamamos los carismas de gobierno. Pero estos carismas de gobierno también no están para encumbrarlos a ellos como príncipes o como potentados, sino para ponerlos al servicio de los hermanos, de donde la autoridad se vuelve un servicio para guiar a la comunidad y mantenerla unida en la fe que hemos recibido. Desconoce San Pablo, entonces, de todas maneras, la oposición entre carisma y autoridad, pues la autoridad para él es un carisma. La finalidad del gobierno no puede ser otra, sino la misma de los demás carismas dentro de la iglesia. ¿Cuál es? Que la comunidad crezca, que el cuerpo de Cristo se robustezca, que el cuerpo de Cristo se mantenga unido y crezca en la medida del don de la fe. De esta manera, pues para Agustín, la Eucaristía está íntimamente vinculada con la comunidad creyente, pues para él, leyendo a San Pablo, ambos son el cuerpo de Cristo. La comunidad, por encontrarse inserta en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, también es cuerpo de Cristo. Y como les decía, para Agustín, no solamente comulgar implica que Cristo haga parte de mi vida, sino que al comulgar yo me vuelvo parte del cuerpo de Cristo. Los sermones de la mañana de Pascua en San Agustín nos proporcionan una agradable y clara información que nos advierte sobre esta realidad de la Eucaristía como cuerpo del Señor. Y allí Agustín habla a los catecúmenos que habían recibido la iniciación cristiana durante todo el tiempo cuaresmal y junto con los demás bautizados de Hipona hace una catequesis de carácter eucarístico. Los sermones de la Pascua para Agustín son una oportunidad para hacer esta catequesis eucarística. En ese tiempo pues todavía no está la fiesta del Corpus Christi, pero si se dan cuenta, hay una resonancia de que pues hay una necesidad de poner el misterio de la Eucaristía en el centro de la reflexión, sobre todo pascual. ¿Por qué? Porque pues allí encontramos las huellas del resucitado y encontramos a Cristo que convoca a su iglesia para que seamos un solo cuerpo en él. De esta manera, Agustín dedica muchos de estos sermones a explicar el sacramento del cuerpo y de la sangre del Señor en ese tiempo pascual. Uno de los elementos que aparecen casi siempre en la explicación de los sermones de Pascua sobre la Eucaristía en San Agustín es el paralelo que existe entre la comunidad y la Eucaristía. La Eucaristía es cuerpo de Cristo, pero la comunidad también es cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo se ofrece para que haga parte de nuestra vida y siendo parte de nuestra vida, nosotros también nos incorporamos al único cuerpo de Cristo. Dirá Agustín en uno de esos sermones, sermón 229. ¿Pero qué es el único pan? Lo expuso con la máxima brevedad. Siendo muchos, somos un único cuerpo. Este pan es el cuerpo de Cristo del que dice el apóstol dirigiéndose a la iglesia. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros. Lo que recibís, eso sois vosotros, por la gracia que os ha redimido. Cuando respondéis amén, lo rubricáis personalmente. Lo que estáis viendo es el sacramento de la unidad. Esa es una frase que se repite mucho. Lo que reciben, eso es lo que son. Lo que recibís, eso sois vosotros. Somos lo que comemos, dirá en otro sermón. Por eso, de esta expresión agustiniana se derivan dos consecuencias. Es una llamada clara a la santidad. Quien es miembro del cuerpo de Cristo debe vivir en santidad. ¿Como quién? Como el mismo Cristo que es santo.
Por eso señala que es necesario, que es preciso ser lo que se ve en el altar después de la consagración. ¿Qué vemos en el altar? Dirá en otro sermón. ¿Vemos a Cristo? Pues seamos otros Cristos, porque vamos a ser el único cuerpo del Señor. Comulgar, una segunda consecuencia, está en que para Agustín recibir lo que los cristianos son es recibir el mismo cuerpo del Señor. Por eso, comulgar para San Agustín no solamente es comer el pan santo, sino recibir aquello que está llamado a ser y a participar, el cuerpo de Cristo. Dice Agustín en otro sermón de Pascua a los catecúmenos de la iglesia de Hipona: mediante estos elementos quiso Cristo el Señor confiarnos su cuerpo y su sangre, que derramó por nosotros para la remisión de los pecados. Si lo habéis recibido santamente, vosotros sois lo que habéis recibido. Pues dice el apóstol, siendo muchos, somos un único cuerpo, un único pan. Es la manera como él expuso el sacramento de la mesa del Señor. Siendo muchos, somos un único cuerpo, un único pan. En ese pan se nos encarece como debéis amar la unidad. Agustín reconoce que hay diferencias en la comunidad. Sin embargo, recuerda que la Eucaristía nos ayuda a encontrar la unidad en la diversidad. Diversos miembros con diversos dones encuentran en el único cuerpo de Cristo la unidad que tanto necesita la Iglesia. San Agustín es consciente que la Iglesia es peregrina y es cuerpo de Cristo en esta tierra. Camina hacia Dios y es una iglesia que está mezclada. El latín que utiliza es ecclesia permixta. Mezclaba como la parábola que hemos leído o que podemos haber escuchado en Mateo 13, que como en la red pues encontramos peces buenos y malos, o la parábola del trigo y de la cizaña, que también Agustín comenta en los sermones de Pascua, recordándonos que estamos mezclados con distintas realidades en nuestra vida, unos orientados hacia Dios y otros pues no tan orientados hacia Él. Sin embargo, Agustín nos advierte que mientras dure esta peregrinación, esta vida, nosotros somos invitados, los buenos están siendo invitados a tener paciencia con aquellos que no lo son todavía. Agustín nos recuerda entonces que en esta vida la Eucaristía nos advierte que hemos también de crecer en esa paciencia con aquellos que pues todavía no están en los caminos del Señor, para dar testimonio y acercarlos a Él. Por eso invita a quienes no son buenos a que se conviertan antes de que llegue el momento de la separación final. Dice en el comentario al Salmo 119. Si ahora no pueden separarse los malos de los buenos, deben tolerarse temporalmente. Los malos pueden hallarse en la era con nosotros, mas no podrán estar con nosotros en el granero. Esta vida la hemos de aprovechar para poder entonces no solamente tolerarnos, sino también llamarnos a la conversión. San Agustín por eso invita a esta conversión, a ser un miembro sano dentro del cuerpo de Cristo. Un miembro activo que produzca frutos. Es lo que San Agustín interpreta como un miembro sano del cuerpo de Cristo. Activo y que produzca los frutos de santidad. No ser un miembro enfermo, que tenga que ser cortado y separado del cuerpo, como nos lo recuerda la alegoría de la vid y de los sarmientos en Juan 15, con la conciencia que separados de Cristo no hay vida. Por eso Agustín en el Tratado sobre el Evangelio de San Juan comenta: no recele la unión de los miembros, no sea un miembro canceroso que merezca ser cortado, ni miembro dislocado de quien se avergüencen. Sea hermoso, esté adaptado, esté sano, esté unido al cuerpo, viva de Dios para Dios. Trabaje ahora en la tierra para que después reine en el cielo.
mientras vivimos, pues comulgamos eucarísticamente para manifestar esa conversión de querer estar unidos a Cristo para que se manifiesten esos dones de santidad, de actividad y esos frutos de vida de aquellos que están injertados al cuerpo de Cristo, al tronco de la vida. La comunidad, por eso para Agustín, es el cuerpo de Cristo, con la realidad de ser parte de la iglesia peregrina y con una clara invitación a la santidad. La comunidad está llamada a vivir en plena comunión con Cristo. Si es cuerpo de Cristo, debe estar íntimamente vinculada a su cabeza, que es Cristo mismo, y a la vez no puede separarse de los miembros de este cuerpo. No podemos pretender estar unidos a la cabeza si no estamos unidos a sus miembros, porque el cuerpo de Cristo son el cuerpo de Cristo lo componen la cabeza y sus miembros. Todos juntos somos el cuerpo de Cristo. Este Cristo total que nos muestra la característica comunional de la iglesia peregrina, que a pesar de las dificultades está llamada a convertirse en la santidad y en el llamado que Dios nos hace. Recordando que no solamente somos hijos de Dios, sino también hermanos unos de los otros. Por ello, San Agustín invitaría a sus fieles a vivir en esa plena comunión, viviendo una intensa vida espiritual. Ser cuerpo de Cristo entonces significa vivir estrechamente unidos con la cabeza de este cuerpo que es Cristo. Esta unión se logra por medio de la oración, la conversión continua, la meditación asidua de la palabra de Dios y la recepción devota de los sacramentos, entre otras realidades. Pero Agustín subraya esas. Dice nuestro Padre en el Tratado sobre el Evangelio de San Juan: quien no está unido a la vid no está unido a Cristo, y el que no está unido a Cristo no es cristiano. Este es el abismo donde os habéis sumergido. Agustín nos está planteando un tema no solamente útil, sino necesario, vital. ¿Por qué? Porque no nos está diciendo simplemente que si quieres estar al lado de Cristo, es que si no estamos con Cristo no tenemos vida y no podemos llamarnos cristianos. Por eso, Agustín no propone una comunión intimista en la cual cada uno coma lo que pueda, como lo hacían algunos corintios, algunos del pueblo de Corintio, que comían el pan simplemente para colmar sus necesidades. La comunión en Agustín nos recuerda que aunque es un acto personal, tiene repercusiones comunitarias, pues no puede ser que un cristiano empiece a desentenderse de los hermanos y no se preocupe por la unidad del cuerpo y las necesidades de sus miembros. Por eso, Agustín nos habla de una comunión plena, en donde la comunión con Dios también nos debe llevar a la comunión con los hermanos. No puedo decir que amo a Cristo cabeza si no amo al Cristo cuerpo. No es posible separar la cabeza del cuerpo. Quien no vive en plena comunión con el cuerpo no puede decir que está en plena comunión con la cabeza. Así lo dice San Agustín en el Sermón 272. Tal es el modelo que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Así es como quiso unirnos a su persona y consagró sobre su mesa el misterio simbólico de la paz y unión que deben reinar entre nosotros. Quien recibe el misterio de unidad y no tiene el vínculo de la paz, no recibe un misterio que le aproveche, sino más bien un sacramento que le condena. Por eso, pues Agustín entiende que el que comulga verdaderamente a Cristo no solamente come a Cristo, sino también se une al cuerpo del Señor para generar ese vínculo de la paz tan prometido a aquellos que con humildad acogen en fe la palabra de Dios. La Eucaristía es un sacramento ante todo de comunión, pues vincula a los fieles con Cristo y también los une entre sí. Por eso, podemos proponer una espiritualidad de la comunión de esta forma. Primero,
vivir íntimamente unidos a Cristo cabeza y a la vez vivir unidos al cuerpo de Cristo. Segundo, debemos reconocer en cada uno de los hermanos de comunidad, de nuestras comunidades en donde estemos congregados, parroquias, movimientos apostólicos, a otros miembros del cuerpo de Cristo. Así nos lo dice San Agustín en el Sermón 53a. La cabeza está en el cielo, pero tiene los miembros en la tierra. De un miembro de Cristo a otro miembro de Cristo. Perdón, de un miembro de Cristo a otro miembro de Cristo. Quien tiene, dé al necesitado. Miembro de Cristo eres tú, que tienes que dar. Miembro de Cristo es el otro, que necesita que le des. Los dos camináis por un mismo camino. Ambos sois compañeros de viaje. Luego, pues no es el miembro de Cristo el que tiene, sino que todos somos miembros de Cristo, y el que tiene, ofrezca, y el que no, reciba con alegría y humildad. Por eso, para Agustín, la Eucaristía es el alimento del peregrino, pues reconoce que deben tomar los peregrinos este alimento para llegar a la ciudad de Dios, en esa marcha que tienen hacia la casa del Padre. Pues la Eucaristía nos debe recordar a los miembros de una comunidad que vamos de paso, que somos peregrinos, que no existen realidades definitivas en este mundo, sino que todo está en camino y en peregrinación hacia el encuentro con Dios. De esta manera dirá San Agustín el tema de la unidad, pues Agustín vivió en una iglesia que se encontraba dividida principalmente por un cisma, el cisma donatista, por lo que será un gran amante de la unidad y de la paz de la iglesia. Este cisma que empezaba a dividir su iglesia en Hipona y que confundía a la gente. Este donatismo, un movimiento cismático cristiano que se inició en el siglo IV en Numidia, actual Argelia, y nació como una reacción ante el relajamiento de las costumbres de los fieles en la iglesia. El líder de esta secta se llamaba Donato, por eso se llama donatismo. Era en ese tiempo, en el siglo IV, obispo de Cartago, en el norte de África, una diócesis cercana a la de Agustín. Y aseguraba que sólo aquellos sacerdotes cuya vida fuese intachable podían administrar los sacramentos y que los pecadores no podían ser miembros de la iglesia. Esto, pues, Agustín lo combate porque entiende verdaderamente que el sacramento no depende del sacerdote, el sacerdote es un ministro, el que administra, el que sirve. El sacramento depende de la gracia de Dios que se comunica a pesar de tener conductos limitados como son los sacerdotes. Y pues los miembros que han pecado en la iglesia pues han de ser llamados a la conversión, porque Agustín, recuerden, comentando y haciendo suyo el capítulo 13 de Mateo, nos recuerda que la iglesia está mezclada entre aquellos que quieren ser santos y aquellos que todavía no lo pueden aceptar y vivir de una manera coherente, y parece que están creciendo juntos el trigo y la cizaña. Por eso los pecadores son miembros de la iglesia, pero aquellos miembros a los que hay que ayudar a convertir, a los que hay que darles la misericordia de Dios e instruirles para que puedan abrazar los misterios de la gracia contenidos en los sacramentos. Por eso San Agustín usa el símil del pan y del vino eucarístico para hablar de la unidad. Al igual que el pan no se ha formado de un solo grano, ni el vino de un solo racimo de uva, del mismo modo, en cada comunidad hay muchas personas, pero transformadas por el proceso, en este caso no gastronómico, sino místico, de hacer de muchos una sola realidad nueva. Ya no somos unidad de granos, sino un pan. Ya no somos unidad de uvas, sino somos un vino. De esta manera, pues
para que pues se pueda dar esta unidad mística, misteriosa y llena de gracia, es preciso que se dé muerte al propio yo, dejar esa autorreferencialidad para que pueda nacer en nosotros y poder compartir una vida en Cristo. Usa la figura de la molienda San Agustín para señalar las penitencias, que quienes las necesitan, pues aquellos que están en vía de purificación, aquellos que los donatistas excluían de la iglesia. Agustín les invita a entrar en la molienda para que puedan, a través de la penitencia, ellos morir a sí mismos y se unan a los demás. Dejar de pensar en sí, el amor a sí, que excluye a los demás, y empezar a amar a los demás para encontrar en ellos también un amor mutuo no fingido, como lo dirá San Pablo. Y así como le sucede a los granos de trigo en el molino, al mismo tiempo el grano empieza a unirse a los demás granos, pero por la acción del Espíritu Santo. Es decir, no solamente por el esfuerzo del grano, sino por la obra de Dios que permite que de muchos miembros podamos tener un solo cuerpo. El espíritu es simbolizado en la palabra con el agua y el fuego. Agustín también lo retoma y nos recuerda que así como el pan se amasa con agua y se cuece con fuego, del mismo modo los miembros de la iglesia, los fieles, después de sus penitencias cuaresmales, cuando han sido molidos, se vuelven una harina que necesita de el agua y el fuego, es decir, de las penitencias de la vida de todos los días, y están llamados también a unirse a sus hermanos para que en el agua del bautismo se unan al cuerpo de Cristo, y con el fuego de la gracia que también se nos da en el bautismo, pero también en los demás sacramentos, pues se pueda cocinar este pan y se vuelva el único cuerpo del Señor. Dice San Agustín en el Sermón 227, el apóstol dice, somos muchos, pero somos un solo pan y un solo cuerpo. Así explicó el sacramento de la mesa del Señor. Somos muchos, pero somos un solo pan y un solo cuerpo. En este pan veis cómo habéis de amar la unidad. Por ventura, ¿fue hecho este pan de un solo grano de trigo? ¿No eran muchos los granos? Pero antes de llegar a ser pan, estaban separados. El agua los juntó después de bien molidos. Porque si el trigo no se muele y se amasa con agua, no puede tomar la forma que se llama pan. Así también vosotros, en los días anteriores, se refiere a los días penitenciales de la Cuaresma, con la humillación del ayuno y con los misterios de los exorcismos, fuisteis como molidos y recibisteis después el agua del bautismo para poder recibir la forma de pan. Pero el pan necesita primero pasar por el fuego. Pues, ¿qué significa el fuego? Es la unción. El aceite de nuestro fuego es el sacramento del Espíritu Santo. Fijaos en los hechos de los apóstoles. Viene pues el Espíritu Santo después del agua, el fuego, y quedáis convertidos en pan, que es cuerpo de Cristo. Así se significa la unidad. De esta forma, Agustín nos invita a reconocer que no solamente debemos prepararnos para un sacramento, sino para toda la iniciación cristiana, como se hacía en ese tiempo, para recibir el bautismo, pero también comulgar y también ser crismados con lo que hoy reconocemos como el sacramento de la confirmación. Y en esa iniciación cristiana se nos constituye a todos el cuerpo de Cristo. Hoy en día, pues se ha tomado la decisión pastoral y saludable de pues extender el tiempo de la iniciación cristiana para tener más conciencia de la participación decidida de la persona y pueda formarse intelectualmente o bueno, vitalmente, experiencialmente en la catequesis para asumir los compromisos de mantenerse unidos en el cuerpo de Cristo. No obstante, en el tiempo de Agustín, todo iba junta toda la iniciación cristiana: bautismo, comunión
y el crisma que llamaban también implicaba el sacramento de la reconciliación, que no solamente no se hacía como hoy lo hacemos, sino que era una penitencia que se hacía a lo largo de la cuaresma con símbolos y también declaración de los pecados en medio de la comunidad. Para San Agustín, la unidad no implica una uniformidad. Se trata de establecer una igualdad verdaderamente comunitaria, pero no solamente uniforme, porque pues es verdad que la realidad unitiva del misterio de Cristo redimensiona a la persona, porque ya no vive para sí, sino vive para Cristo que por nosotros murió y resucitó. Además, nos hace ser conscientes de la riqueza que nos da la unidad. No solamente nos ayuda a estar en compañía, sino que se nos ofrecen los dones de los demás miembros del cuerpo de Cristo para crecer en la unidad y en la fe. Además, nos ayuda a independizar elementos secundarios e intrascendentes que puedan llegar a convertirse en nosotros en verdaderos ídolos, la raza, la lengua, familia, dirá Agustín, pero ante los cuales corremos el riesgo de querer adorarlos en lugar de a Dios, a quien debemos adorar y darle el primer lugar, cayendo así en los llamados fundamentalismos, que Agustín también advierte para que nosotros podamos no vivir simplemente la comunión íntima, sino la comunión con el cuerpo del Señor y entender que no solamente estamos en una vida de fundamentalismo, sino de una vida bien fundada en el misterio de Cristo. Por eso, liberados de estos elementos secundarios que pueden llegar a esclavizar a la persona, lo que buscamos es la unidad comunitaria. Cada uno puede y debe aportar su propia particularidad. El don que hemos recibido de Dios, por supuesto. Todo don se recibe, siempre en virtud del servicio que pueda prestar a determinada comunidad. Una comunidad, además, es como un tejido multicolor en el cual se entrelazan muchos colores, pero lo importante no es solamente el color nos muestra la diversidad de carismas, lo importante es la unidad de la tela, que esté bien ajustada y que no esté rota. Es otra de las figuras que Agustín nos invita a comprender, que lo importante de la tela a veces no es que tenga el mismo color, sino que esté bien ajustada y que no se empiece a deshilachar, a irse o porque está mal tejida. Por eso Agustín dice eso en el libro Anotaciones al libro de Job. Al igual que en un bordado, la gradación de los colores o matices está en función de la unidad decorativa, así la diversidad de dones entre los hermanos ha de gozar de una coherencia a prueba de discrepancias y envidias. Los colores están en función también del servicio de todos. Para terminar, leemos este texto de Fratelli Tutti del Papa Francisco. El amor nos pone finalmente en tensión hacia la comunión universal. Nadie madura ni alcanza su plenitud aislándose. Por su propia dinámica, el amor reclama una creciente apertura, mayor capacidad de acoger a otros, en una aventura nunca acabada que integra todas las periferias hacia un pleno sentido de pertenencia mutua. Jesús nos decía, todos ustedes son hermanos. Mateo 23-28 y está tomado del número 95 de la Fratelli Tutti. Pues bien, hermanos, hasta aquí hemos llegado en esta sesión. Estaría pues pendiente dispuesto a escuchar sus interrogantes si los hay. Les agradezco su atenta escucha.